comenzar, darte las gracias, ¿ya? Como te lo Nada, yo a repetía ti. por mail, es un placer tener la posibilidad de conversar contigo. En su minuto pasé por Europa y no logré ir a tu ¿No? centro de yoga, ¿ya? Así que me quedé con las ganas, que sé que tienes dos libros publicados, que es Las enseñanzas del fakir y Sí. Claves del autoconocimiento para una vida plena. Sí, Y que ese, el título real es La sonrisa de Buda. Uno es el fakir y el exacto. subtítulo que has dicho, y el otro es La sonrisa de Buda, aunque todo el mundo habla de él, pero nadie le sigue. Exacto, sí, sí, Eso sí. es. Dos títulos que a mí me han parecido súper interesantes, así que los mandé a pedir y me deben llegar la próxima semana, así que ahí ya me sumerjo en la lectura de esos libros. Bueno, mi nombre es Alejandro Torres, soy profesor de yoga acá en Chile aproximadamente unos 15 años, así que ahí nos dedicamos a esta enseñanza. Tus libros, tus prácticas online, tus entrevistas nos han ayudado muchísimo para ir estructurando nuestros cursos y nuestras formas de hacer acá. Por lo mismo, también algo te conozco, aunque sea online, sé que eres pionero de la enseñanza del yoga en España, que en el año 1971 abriste tu centro y aproximadamente tienes 52 años de experiencia, toda una vida en yoga. Sé que la pregunta que te voy a hacer ahora te la han hecho antes, pero ¿qué es lo que es yoga para ti, Ramiro? El yoga para mí es una experiencia y es una actitud de vida. Podríamos decir, como siempre decimos, es una disciplina milenaria para el autoconocimiento, la transformación, el autodesarrollo. Podríamos decir que es un método de control psicosomático, podemos decir que es una técnica para completar la evolución de la conciencia y mucho más, porque en el yoga hay filosofía, hay metafísica, hay medicina, hay ciencia psicosomática, hay mística, hay muchas cosas. Pero básicamente, ya que me has preguntado personalizando qué es para mí, es un modo de vivir, un modo de estar en el mundo, una técnica de vida, Una técnica de vida. Súper, que súper. querido amigo se basaría, claro, en una serie de pilares. Te puedo citar algunos. Sí, por favor. La atención, el sosiego, la ecuanimidad, el contento interior, la lucidez, la compasión. Pero todos esos pilares son los que van construyendo un modo de estar en el mundo, un modo de vivir, de relacionarse con uno mismo y con los demás. Por eso te podría también decir que las técnicas, los métodos, lo que pretenden es ir logrando una mente yógica. ¿Y qué es una mente yógica? Una mente armónica, sensible, ecuánime, paciente, que sepa en la medida de lo posible no añadir conflictos a los conflictos y complicaciones a las complicaciones. Súper, súper, súper. ¿Cuál sería la esencia de esta práctica y por qué no hace tan bien a las personas que lo practicamos? Como para ir motivando a gente que no lo hace y se sume a esta práctica. Exacto. La esencia básica es lograr un estado de conciencia que está más allá de la conciencia, dicho de otra forma, que no es una conciencia egocéntrica, sino una conciencia mucho más expansiva, mucho más abierta, más conectada con lo que llamaríamos el alma cósmica, la energía cósmica, como queramos decirlo, porque las palabras no pueden capturar lo que está más allá de las palabras. Por eso hay que distinguir entre el yoga como ejercicio y el yoga como una técnica de vida y un vehículo para la autorrealización. Lamentablemente, tú lo sabes muy bien como profesor de yoga, se ha degradado mucho el yoga, hay muchos pseudo yogas, hay lo que llamaríamos yoguismo, que es una simple calistenia, que es una gimnasia exótica, pero luego está el verdadero yoga que bebe en sus fuentes milenarias y que lo que pretende sobre todo
es una mutación de la consciencia. Si no, ¿para qué? Para que sea un simple ejercicio como hacer footing, como hacer pesas o nadar, pues para eso haces otro ejercicio y ya está. Exactamente. Sí, sí, al revisar videos tuyos, por ejemplo, o los mismos libros que he tenido la oportunidad de leer, es muy poca el asana o la postura que realizas, sino que Sirsasana, por ejemplo, la haces tú por los beneficios que tiene. Pero de ahí a buscar una imagen, no sé, con el pie en el cuello, como aparecen en las redes sociales, tú no lo realizas. En la pandemia, No, sí. estuvo muy de moda este postureo en las redes sociales. ¿Tú estás de acuerdo con este protagonismo que tiene el postureo? Lo veo totalmente, te lo digo, querido amigo, inútil e innecesario. Mira, yo he realizado todas las posturas, aun las más exóticas. Aparecen en numerosos de mis libros de ya hace muchos años. ¿Por qué? Porque era para mí un desafío, un reto, y porque era un experto en yoga y un profesor de yoga y quería, claro, probar todas esas posturas, pero jamás las he practicado en mis clases. Nunca he dado ese tipo de posturas que forman parte, tú lo has dicho muy bien, del postureo, de jactarse de yo soy más flexible que tú, cuando al final todos vamos a acabar en la misma postura, la postura del cadáver o el savasana. Luego, ¿a qué viene ese apego, ese culto al cuerpo? Está bien las posturas como una herramienta, un instrumento para llegar a la mente, a través de la conquista del cuerpo, la conquista de la mente. El Hatha Yoga, que está en los textos, es una escalera hacia el Raja Yoga o el yoga psicomental, pero flexibilidad por flexibilidad o simplemente para fortalecer los glúteos y tener un trasero más bonito, etcétera. Es que para eso hay tantos deportes y tantas calistenias. Claro, claro, claro. Eh, yo entiendo que ahí son cuatro los caminos iniciales en el yoga, ¿verdad? Lo demás, el Hatha Yoga, ¿está dentro de esos cuatro caminos o es una rama que se crea después? Tenemos que ir un poco, y esta pregunta es muy interesante, a lo cronológico. Ya. Yo siempre digo, es un ejemplo manido que utilizo muy a menudo, pero es muy claro para el gran público, que una cosa es el juego del ajedrez y otra cosa es el juego de las damas. Indudablemente un ajedrecista es un ajedrecista, puede también saber jugar a las damas, pero él es un ajedrecista. Una persona que está en el yoga está en el yoga. Eso no quiere decir que no pueda incluso a veces con un sentido lúdico hacer determinadas posturas contorsionistas o acrobáticas. Pero hay que ir a las fuentes. Y las fuentes es que el primer yoga que hubo, el origen, la simiente, es el Raja Yoga, el yoga de la mente, el yoga que apunta directamente a nuestro órgano psicomental para sanearlo, estabilizarlo, desarrollarlo y conseguir que se libere de la ignorancia básica para poder encontrar la gnosis, el conocimiento más elevado o la sabiduría. A partir del Raja Yoga nacen los yogas más antiguos, que son el Jnana Yoga o yoga del discernimiento, el Bhakti Yoga, que no es un yoga religioso, cuidado, es un yoga místico, espiritual, el Karma Yoga o yoga de la acción consciente, y en ese gran río que se va formando, que es el yoga, van entrando muchas enseñanzas. El yoga tántrico, el mantra yoga, y allá por el siglo XV-XVI surge un movimiento de yoga que se llaman los Natha Yogis, que empiezan a trabajar a fondo con el cuerpo, con las energías, o dicho de otra forma, en ese anhelo por completarse psicológica y mentalmente y evolutivamente, se sirven del cuerpo. Y ahí nace el Hatha Yoga. Pero no solo posturas, ejercicios respiratorios, los mudras, los bandas, las técnicas de limpieza corporal, de higiene corporal. Quiero decir con ello que el cuerpo
se adopta en ese río que es el yoga también como herramienta o instrumento de evolución de la conciencia. Ahora bien, para ello es muy útil el cuerpo, pero siempre que se utilice con una actitud adecuada. No es lo mismo hacer una postura de una manera maquinal, de una manera mecánica, inconsciente, que hacer una postura interiorizándote, utilizando el cuerpo como una especie de santuario o de fortaleza para introspectarse e ir más allá del cuerpo. Por eso decía, por el cuerpo más allá del cuerpo. Pero claro, el trabajo consciente sobre el cuerpo tiene importancia. Yo mismo llevo 60 años dando clases de yoga físico, de hatha yoga, pero hay que saber aplicar este precioso método de una manera correcta y no devaluarlo, no rentabilizarlo, no mercantilizarlo. Por eso diré una vez más, si me lo permites, que Sí, los grandes traidores, fíjate, al verdadero yoga fueron los mentores hindúes que allá por el 1930 llegaron a Occidente. Ellos, para rentabilizar y mercantilizar el yoga, lo prostituyeron totalmente y al final, querido amigo, ha llegado un momento en que ya no sabe uno qué es el verdadero hatha yoga y qué hay en el hatha yoga de culturismo, qué hay de gimnasia, porque en aquella época en la India había muchos más culturistas que maestros de yoga y muchos de estos culturistas se hicieron mentores de yoga, pero no con una mentalidad yógica, sino con una mentalidad gimnástica y culturista. Y de aquello estamos todos pagando un alto precio porque por culpa de aquello, debido a aquello, se ha degenerado o degradado tanto el yoga. sí, 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 coincido plenamente con lo que señalas. Eh, de hecho, acabo mucho, para aclarar un poco el tema del Bhakti Yoga, que se confunde con esa devoción y esa entrega plena, donde hay personas que incluso dejan sus posesiones y todo y entregan todo al maestro, pero ese maestro que señalas tú, que es un poco más manipulador y que gobierna de cierta forma nuestras mentes y nos deja sin nada y pensando con esa dependencia del maestro. ¿Cuál es ese riesgo del Bhakti Yoga, por ejemplo? Sí, el riesgo está en que nacemos libres y muchas veces morimos esclavos o siervos de uno de estos pseudogurús y que muchas personas por su minoría de edad emocional han alimentado y realimentado lo que he venido a llamar la farsa de los gurús. Estos gurús que ya decía Vivekananda, que ya decía Ramakrishna, que son como prostitutas que se venden al mejor postor y no hay la menor duda, porque estos gurús están apoyados por un perverso marketing y lo único que tratan es de hacer caja económicamente y de conseguir el mayor número de discípulos que se hacen adictos y que rinden al gurú obediencia ciega y abyecta. Este peligro me alegra que ya lo hayas apuntado de alguna manera, existe más sí en el Bhakti Yoga, porque como el Bhakti Yoga es el culto al maestro y se toma muchas veces al maestro por Dios, por la deidad misma, pues se corre más el riesgo para almas inmaduras de hacer del maestro un ídolo que dejamos que en lugar de conseguirnos la libertad interior, nos la robe. Y siempre digo que para que un maestro me meta en su jaula, prefiero naturalmente quedarme en la mía. Lo que hace falta es seguir el consejo de uno de los hombres más lúcidos de su época, que fue Buda, cuando decía que no creas nada porque lo digan las tradiciones, ni las religiones, ni las costumbres, ni la moral. Créelo cuando tú por ti mismo lo disciernas y lo experimentes. El gurú, tal como se ha entendido ya en la India, con esa especie de halo de superstición, el gurú se ha convertido
en un riesgo, en un obstáculo más que en una ayuda. Y por eso es importante poner a prueba al gurú. Cuando yo entrevisté en 1980 a Muktananda, que entonces era un yogi celebérrimo, él me dijo que hay que poner a prueba al gurú y es más, apuntó que en los Arran de la India debería entrar la policía a chequear qué está sucediendo allí tras la apariencia. Súper, súper, súper. Ahora esto no está tan alejado también en las otras ramas del yoga. El Bhakti es una por nombrar alguna, pero también se ve en el integral, en el Purna, en cualquier otro método, también se observa como una especie, entre comillas, de secta. No todos, pero No, sí. no, pero hay mucho sentido sectario, porque eh, fíjate, si quieres lo vamos a analizar. Hay dos vertientes en el yoga que ya no sé cuál es menos de fiar. Fíjate lo que te digo. Una, lo que llamo yoguismo, es decir, el culto al cuerpo, el culto al ego, el querer ser el más flexible del cementerio, el postureo, como tú has utilizado esa palabra. Pero es que otra rama de yoga también me produce cierta alergia y me hace estar un poco, no digo a la autodefensiva, pero sí alerta, que es lo que llamo ese yoga pseudo religioso, ese yoga edulcorado, ese yoga donde los seguidores se distinguen porque se cambian de nombre, se cambian de ropa, se cambian de costumbres, se vuelven realmente fanáticos y adictos del gurú y no ponen nunca a prueba al gurú. Lo que dice el gurú es santo. ¿Por qué? Porque han entrado en esa superstición de que el gurú es Dios. No, hay gurús realizados muy poco, que esos son de fiar, porque son los que nos ayudan a limpiar la oscuridad y la ignorancia de la mente. Pero toda esta serie de gurús que ahora salpican el planeta, que además ellos se jactan todos de estar iluminados, de estar liberados, es vergonzoso. Basta que un gurú diga que está iluminado, es que no lo está. Y me gusta poner un ejemplo, el sol no necesita jactarse y por la mañana decir, mirad, aquí estoy yo, os doy la luz, os doy el calor. No, el sol funciona de una manera espontánea. El verdadero gurú no se exhibe. Recuerdo que mi gran amigo Babaji Sivananda de Benares, que era un sadhu enormemente honesto al que fui durante muchos años a visitar, siempre lo decía, el verdadero gurú no va recorriendo el mundo y exhibiéndose como si fuera un actor o como si fuera un cantante. El verdadero gurú tiene otra actitud y además el verdadero maestro no utiliza trucos. Se podría escribir todo un libro que se llamara Los trucos del gurú. Creo que ya algo de esto hizo Alan Watts. El verdadero gurú es el que pone los medios para que tú te conviertas en gurú, no el que te hace depender de él. Pero entiendo también, eh, volviendo un poco más a tu vida, tu madre fue tu primera gurú. Eh, Entonces, ahí empezaste tu camino en el yoga. Pero ¿por qué el yoga y no otra disciplina? Tu madre entiendo que era poetisa, dedicada al tema oriental. Pudo haber sido chikun, pudo haber sido, no sé, medicina china, pero te dedicaste al Sí, yoga. verás, te explico. Mi madre era una mujer muy avanzada para su época, se llamaba María del Mar, era hija y nieta de escritores y era una persona muy interesada por la literatura, por la cultura y también por Oriente. Y ella fue, esto es indudable, mi primera gurú, como además declaro específico en mis memorias que se llaman el libro El viaje de mi vida, que son mis memorias y hablo mucho de María del Mar y también de mi padre Ramiro, porque mi padre también hizo una gran aportación porque era un hombre que valoraba mucho la amistad y la voluntad y que era hijo de campesinos, se hizo a sí mismo y tenía en casa
una preciosa biblioteca de superación personal, yo me colaba en esa habitación y también leía estas obras. Me has hecho una pregunta que es muy oportuna. ¿Por qué el yoga? Yo mismo la contesto en algunos de mis libros, sobre todo en mis autobiografías, y es porque yo tanteé el zen a fondo, el budismo, el tantra, sociedades secretas, esoterismo, ocultismo y otras muchas técnicas, el subud que había en aquella época, otras muchas técnicas de autorrealización. Y me di cuenta de que la más completa, pero es que no hay duda, es el yoga. ¿Por qué? Porque otras técnicas trabajan sobre la devoción o sobre la mente o sobre el cuerpo, pero el yoga es una técnica integral, trabaja sobre el cuerpo, las energías, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y trata de ir además más allá de la mente ordinaria. De hecho, date cuenta que todas las religiones y sistemas filosóficos religiosos del mundo, incluido Occidente, han tomado el yoga para utilizarlo como método de autodesarrollo. El yoga ha sido incorporado al hinduismo, al brahmanismo, al sufismo, al zen, al budismo. No olvidemos que el mismo Buda tuvo dos maestros de yoga mental. El yoga está instalado en infinidad de sistemas, incluso los monjes esicastas utilizaban el yoga para la oración. Quiero decir con esto que yo mismo comprobé que las posibilidades del yoga eran infinitas, que si no entrabas por un ángulo, entrabas por otro, pero que te abría todas las puertas y por eso, aunque pasé por otros sistemas y sigo practicándolo, indagándolos, estudiándolos o examinándolos, me he decantado hacia el yoga, básicamente. Hoy en día la pandemia va y viene, tenemos las guerras, conflictos bélicos en varios países, tenemos el calentamiento global, entre otros. Nos han mostrado lo frágil, lo caótico y confuso del sistema en el que hemos creado para vivir. Como señalas en tu libro Las enseñanzas del fakir, y ahí entregas unas claves para que el funambulista pueda mantener el equilibrio. ¿Cómo el yoga nos ayuda a nosotros a mantener el equilibrio en un mundo tan caótico, frágil y confuso en el cual vivimos? La vida es como un alambre que va desde el momento en que llamamos nacimiento hasta el punto terminal que llamamos muerte. Es un alambre 80, 90 años, 100, 60, los que fueren. Y hay que aprender a caminar con equilibrio, con armonía por el alambre de la vida. Por eso, para mis 4 obras sobre el fakir, las últimas enseñanzas del fakir, he utilizado como símbolo, como prototipo, arquetipo del equilibrio, lo que es un equilibrista, un alambrista, un volatinero. ¿Por qué? Porque todo aquello que el alambrista aplica caminando por el alambre, lo podemos utilizar nosotros como actitudes y claves muy importantes para caminar por el alambre de la vida, por citar algunas cualidades del alambrista. Es intrépido, pero es cauto. Es osado, pero es cuidadoso. Está en el momento presente aquí y ahora. Tiene que aprender a autodominarse. Tiene que aprender a estar consciente, a afrontar el miedo para superarlo. Y sobre todo, por no alargarme mucho, cada vez que se desequilibra, tiene que reequilibrar. Y nosotros igual en la vida diaria. Muchas veces todos nos desequilibramos, cometemos errores de todo tipo, pero tenemos que aprender a reequilibrar y a reequilibrar. Sinceramente te puedo decir que en mi primer relato del fakir, se llama así el fakir, luego vino En busca del fakir,
luego vino el manuscrito secreto del fakir y ahora acaba de aparecer con la editorial Buque las enseñanzas del fakir que has citado. Pues te puedo decir que está toda la sabiduría de la India. Aquí no es petulancia, es una realidad contundente. Después de 99 viajes a la India he logrado recoger en el fakir toda la sabiduría de la India. Hay yoga, hay Vedanta, hay Tantra, hay Sankhya, hay filosofía, hay de todo. Por eso yo mismo muchas noches cojo el fakir y lo releo, porque lo que está ahí plasmado no ha nacido de mí, yo he sido un intermediario, pero he ido cogiendo todos esos conocimientos y afortunadamente los concreté en el fakir. El fakir, si no me equivoco, hablas algo sobre la armonía, cómo desarrollar la armonía y cómo el yoga nos ayuda a eso. El yoga es una técnica de equilibrio y de armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía es lo que ensambra, lo que concordia, lo que concilia, lo que se ajusta. La armonía es lo contrario del conflicto, de la fricción en la que vive esta sociedad, que en muy pocas palabras has definido muy bien lo que es esta sociedad. Realmente hemos construido una sociedad altamente peligrosa, pero lo que es peor, muy confusa u ofuscada, perdida en la más total y desenfrenada avaricia y voracidad, y con focos de rencor, de odio, de rabia, de celos, de vengativismo. Si algo necesita esta sociedad es armonía, que eso también es la ecuanimidad, y sobre todo compasión. Mientras tanto, podemos hablar mucho, escribir mucho, leer mucho, pero nada va a cambiar, porque lo que urge cambiar es la mente del ser humano. Y el yoga apunta directamente a la mente para que podamos cambiar incluso lo que llaman los engramas cerebrales, determinados circuitos de la mente, porque todos somos víctimas de todo lo que hemos recibido, la herencia por un lado animal, nuestra historia personal, traumas, bloqueos de todo tipo, falsos puntos de vista. Eso en el yoga le llamamos sanskaras, que quiere decir las latencias subliminales, que son como hilos invisibles, pero muy poderosos, que condicionan totalmente todas nuestras conductas. Creemos que somos libres, pero eso es una ficción. Somos todos dependientes de esas tendencias que acarreamos. Y fue fuerte esa reflexión de esa dependencia y escasa libertad que tenemos, porque claro, creemos que somos libres, exactamente. También creemos que somos seres despiertos, somos máquinas. Somos máquinas. Creemos que somos los reyes, además de la creación. Es que eso ya es una arrogancia y un egocentrismo. Si en todas las cosas estamos en detrimento de los animales, y por eso yo, en un libro que saqué hace unos meses, que contra todo pronóstico ha sido muy bien acogido, es un éxito, que se llama Lo que aprendí de mi gato en mí, con el que conviví 11 años y era mi hijo y era mi gran ser y mi amor y mi maestro. Digo claramente que es que estamos en detrimento con respecto al mundo animal. Si lo que hemos hecho los llamados seres humanos con los animales es algo que, si uno lo pensara, es para realmente volverse loco. Por eso cuánta razón tenía Buda al decir que esta mente es que alimenta sufrimiento sin cesar. Y sabes que en el yoga decimos que la mente es la fábrica de mayor sufrimiento que hay. Por eso es importante tratar de gestionar o de manejar un poco mejor nuestra mente, de limpiarla. Ujú. Eso es yoga, es que antes del trabajo sobre el cuerpo, sobre la energía, sobre el carácter, que está muy bien, lo primero que es ir hacia la mente, pero además hay una razón de mucho peso.
todo nos lo representamos a través de la mente. Si la mente es la que se representa todo, si la mente es el escenario donde vivimos todo, que hay que cambiar nuestra mente y sus reacciones y tendencias negativas. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación nos permite ir obteniendo otra manera de percibir y otra manera de conocer, con lo cual dejamos de ser tan neuróticamente reactivos. Vamos aprendiendo que hay una forma de ser más allá de nuestro estrecho y acaparador ego. Claro. Es un problema dentro del yoga también, en el cual, Bueno, sí, sí, cuando por comenzamos a supuesto. practicar yoga, es como, hoy puedo respirar mejor, hoy puedo hacer esta postura, hoy puedo hacer esto, y empezamos en vez de apaciguar nuestra mente, a competir con los demás. Y nuestro ego Eso sube por más con el yoga. supuesto. ¿Por qué? Si debiera Eso, equilibrar. claro, eso, querido amigo, lo he vivido tanto. Mira, era el 15 de enero del 1971 cuando fundé con Almudena Uri Mena el centro de Yoga Sadak. Han pasado 600.000 alumnos. He tratado con infinidad de expertos y profesores de yoga, lamas, yogis, eruditos y un largo etcétera. Y he tenido ocasión de comprobar de primera mano que muchas personas, cuando entran en el ámbito del yoga, en lugar de trabajar sobre su ego y debilitarlo, lo que hacen es fortalecerlo y agigantarlo. Esto, mi mujer actual, Luisa Jiménez, siempre dice, ella le llama el síndrome de la tarima. Cuando una persona se sube a una tarima a dar clases, pero no de yoga, da igual de meditación, de zen, etcétera, se corre el riesgo, y todos lo hemos corrido, de que en lugar de dejar el ego en su justo lugar, se sobredimensiona y entonces caes en ese juego narcisista de yo sé, tú no sabes y entonces yo te enseño. Y eso es terrible, porque eso es el materialismo peor que hay, el peor materialismo, el rendir culto a ese ego espiritual. El materialismo espiritual, el mercenarismo espiritual es lo peor. Si habláramos en términos hindúes, pues sería la peor acumulación de karma. El karma más negativo es en la vida espiritual, el tratar de dominar, explotar, someter y utilizar a los demás. Exactamente. Como nombraste India, bueno, son 99 viajes los tuyos a India. Yo solamente recorrí una vez India, tuve gratos momentos, como también conflictos en los cuales es enfrentarse a una cultura completamente distinta a la de uno. Pero sí volvería, y estoy tratando de unos par de años volver. Tuve la suerte de recorrer la Fundación Vicente Ferrer, que entiendo también tú lo conociste muy bien a Vicente, y lo nombras dentro de tus escritos como uno de los Karma Yoga, un verdadero Karma Yoga. Vicente Ferrer, cuando mencionaba un poco la espiritualidad, y una de sus frases dice, cuando un ser humano se liga a creencias, su libertad espiritual disminuye. Y aquí quiero Por supuesto. retomar un poco tu libro de Buda, que es la sonrisa de Buda, aunque todos hablen de él, pero nadie le sigue. ¿Cómo poder desarrollar nuestro ser espiritual y no perdernos en el intento, enredándonos en creencias? Sí, el gran problema del ser humano es que, como tenemos tanta ofuscación y tanta confusión, y estamos tan desvalidos, y nos sentimos tan desprotegidos interiormente, y estamos desubicados fuera de nuestro centro, nos aferramos, incluso para sobrevivir emocionalmente, a todo tipo de doctrinas y de creencias. Hay que tener ya una gran madurez emocional y espiritual para saber prescindir de las creencias. Pero el yoga no es creencia, el yoga es experiencia. Lo que quiere decir, por mucho que tú y yo creamos en los efectos del pranayama, si no practicamos pranayama, no nos aporta nada. O por mucho que creamos en la meditación, si no meditamos, no conseguimos nada.
El yoga es experiencia y en el yoga yo diría que habría que seguir lo que dijo ese yogi de yogis, ese gran Mahayogi, que era Buda, que no creas nada por lo que digan los maestros, por lo que digan las religiones, por lo que digan las doctrinas, los cultos, la costumbre, la moral. Pero cuando algo lo practiques y te sea de provecho y te ayude, adóptalo. Y si no, descártalo. Por eso el yoga es experiencia. Pero sí, es normal y es muy humano que en la desolación a veces en la que nos encontramos, en la noche oscura del alma del buscador espiritual, se aferre a cualquier tipo de creencia. Y no está mal si es un punto de partida para luego que esa creencia nos ayude realmente a cambiarnos. Hay gente que cree en otra vida, pero eso no le cambia nada. Gente que cree en el karma, pero actúa como si no hubiera karma y así sucesivamente. La creencia por la creencia no transforma. Lo que transforma es la experiencia interior. Voy a retomar lo de tus 250 libros aproximadamente que has escrito. Eh, el primero creo que fue entre los 18 y 19 años de edad. ¿Qué te llevó a escribir tu primer libro? Estoy tratando de escribir uno y me ha costado montones. Solo te puedo dar un consejo, entre comillas, disciplina y que, como se ha dicho, que cuando la inspiración baje te encuentre escribiendo. La gente se extraña de que yo haya escrito tantos libros, pero estoy escribiendo desde los 15 años y voy a cumplir 80. Y a veces he empleado 12, 14 horas diarias Mm. escribiendo. Quiero decir con ello que son muchos libros, pero también me he dedicado a varias líneas o vertientes, desde guías de viaje, libros de viaje, biografías, cuentos, novela espiritual, yoga, zen, técnicas orientales de autorrealización. He cubierto diferentes líneas literarias y sobre todo he tenido mucha motivación y esa fuerza de voluntad enorme que me mostró mi padre, que era un hombre con una voluntad realmente titánica. ¿Por qué he escrito tanto? Para difundir. Yo recibí un gran regalo, que fue el yoga, cuando era muy joven, un adolescente, y me he sentido siempre en la necesidad de compartir con los demás ese precioso regalo que yo recibí y que tanto me ha ayudado. En diferentes entrevistas, Ramiro, mencionas que desde pequeño eras difícil. Yo igual era difícil cuando era más pequeño. Era difícil, complicado, un buscador incansable, de preguntas que muchas no tienen respuesta. Hasta el día de hoy yo creo que sigue buscando respuestas de algunas de ellas. Eh, pero todo esa búsqueda seguro te llevó a tiempos de melancolía, de vacío, frustración, impotencia, incluso yo creo que rabia, todos lo hemos tenido. Pero lo has superado. Entonces el tema, Es que qué consejo le sí, darías a las personas, a los jóvenes que pueden pasar esos momentos y que no ven más allá y no pueden salir de él? verás, ya que hablas de mi niñez, yo era un niño extraordinariamente difícil psicológicamente hablando, pero era un niño de muy buenos sentimientos. Ojalá fuera yo ahora sí. Cuando recuerdo a ese niño de 8, de 9, de 10 años, lo que me identifico con él es hasta qué punto era un niño de buen corazón. Yo era un niño extraordinariamente sensible, de buen corazón, siempre amante de los animales, de los desvalidos, de los necesitados, porque todo eso además lo absorbí de mis padres. Pero era un niño muy difícil psicológicamente. Yo a veces digo, quizás exagero, ¿no? Pero que si no hubiera sido por el yoga, igual había acabado en un hospital psiquiátrico. Por fortuna, el yoga fue para mí, perdón, de una enorme importancia. Pero la larga marcha del buscador espiritual Ujú. es larga y penosa. Recuerdo un maestro que me dijo, es un camino de sangre, dando a entender
que es un camino muy difícil, el camino del autoconocimiento, el camino de la transformación, porque es el camino de despertar. Y no olvidemos que para el que sabe ver, todo es doloroso, que la lucidez puede ser muy hiriente, que lo fácil sería tener una conciencia de lechuga y no enterarse o no querer enterarse absolutamente de nada. Como uno está en busca de un logro espiritual, de cada día un despertar más expansivo, uno a veces no puede evitarlo, se siente frustrado, siente que está estancado, que no avanza lo suficiente, hay momentos de desfallecimiento, la inmensa soledad del buscador espiritual, tantas cosas. Cuando uno va trabajándose, entonces todo ello lo enfocas de otra manera, lo ves desde otra óptica, otro ángulo, lo ves ya desde la quietud, lo ves como algo natural. No sé, nunca me he preguntado ahora sí contigo si la transformación del gusano en mariposa será dolorosa, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la transformación es dolorosa porque hay que dejar el lado ruin, el lado mezquino, el lado oscuro de uno mismo para poder nacer o florecer a un lado infinitamente más elevado. Y por eso se habla en las tradiciones de la muerte para renacer. Y se habla de los nacidos dos veces, el que muere iniciáticamente para nacer a una forma de vida más lúcida y más compasiva. No hay indudablemente ningún buscador espiritual auténtico, no de estos que dicen que se han iluminado de repente en un aeropuerto, en una ciudad, paseando por una callejuela. No hay ningún buscador serio, sobre todo honesto, subrayo honesto, que no haya vivido estas noches oscuras del alma. Sí, 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 claro que Pero hay que seguir. Y algo que podría decir que esto sí es alentador. Esos aparentes estancamientos no son estancamientos, son como momentos en los que tomamos resuello, como cuando estás subiendo a una cumbre Ujú. para luego avanzar más rápidamente. No hay marcha atrás si de verdad uno sigue con la motivación y, como decía Patanjali, con el desapego y el esfuerzo bien aplicado. Cuéntame un poco de qué es lo que es la iluminación. Son preguntas que me hacen a veces en las clases. No eh, permitas ni que te las hagan. Si te las haces, di que se iluminen. Es como el que me habla de, es Claro. como el que me habla de los maestros. Le digo, si tanta necesidad tienes de ser un maestro, conviértete en un maestro. Iluminación, nirvana, satori, samadhi, estados supraconscientes, la mente supramundana. Estamos hablando de lo que no sabemos. Es como una persona que estuviera siempre hablando de cómo sabe el caviar y nunca hubiera probado el caviar. Estamos hablando de estados tan cumbres de conciencia que todos hemos tenido atisbos, hemos tenido vislumbres, hemos tenido golpes de luz. Por eso sabemos también que están, que no es una creencia vana, pero nadie puede explicar lo que es la iluminación. Una vez en una conferencia alguien muy desafiante me dijo, pero explíqueme lo que es la iluminación. Y le dije, lo voy a hacer si tú me explicas a qué saben las patatas fritas. E indudablemente nadie puede explicar a qué saben las patatas fritas. Pues imagínate la realización o la iluminación. Lo que sí podemos decir es que el ser realizado es de todos, pero de nadie en demasía. Está en este mundo sin estar en él. Y lo más concreto, ha superado de su mente las tres raíces de lo venenoso, la ofuscación, la avidez y el odio, y por tanto el miedo. Ahí nos acercaríamos a lo que tú señalas como una mente clara y un corazón tierno, ¿verdad? Es que muchas veces nos perdemos todos en fantasmagorías espirituales, por decirlo así,
Pero al final, ¿qué buscamos? Buscamos ser mejor persona, desarrollar más compasión, solidaridad, llevarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, sentir bienestar, porque mientras estamos bien, pues debemos aspirar al bienestar y desde luego compasión, ternura, indulgencia, benevolencia. Fíjate que si esta sociedad hubiera, aunque fuera por cada ciudad, una persona realmente despierta, con la mente clara y el corazón tierno, compasivo, cambiaría la faz del mundo. Pero vivimos en un paupérrimo estado de conciencia. Si uno echa la vista atrás y empieza a ver cuándo se desarrolló la conciencia en el ser humano, te das cuenta que surgió ese punto de conciencia, pero que ahí nos hemos quedado totalmente anclados. Sí, en esa misma ancla, ¿cómo podemos nosotros retomar o conocer nuestro propósito, que también señala harto en tus libros? ¿Cómo logramos conocerlo? Hay que a cada momento respetar lo que llamaba Buda el recto propósito. ¿Qué es el recto propósito? Es el propósito inquebrantable, que sea como mi meta, como mi Dios, de conseguir algo, de quitarme el odio, la rabia, los celos, la envidia. Es el recto propósito de meditar, de practicar yoga, es el recto propósito de llevarme mucho mejor con los demás, es el recto propósito de darle un sentido, un significado, un propósito a mi vida, es el recto propósito de crecer. Porque fíjate, muchos neurocientíficos de vanguardia dicen que la conciencia surgió debido a un virus. Un virus originó determinados cambios en las neuronas, en el cerebro, y surgió la conciencia y la conciencia de ser. Bien, siempre digo, ¿de qué ha servido que este virus nos diera la conciencia si no la aprovechamos? Yo, para no aprovecharla, prefiero con sinceridad ser una flor que exhala su maravilloso aroma, ser un árbol que regala su sombra, ser un río que nos refresca. ¿Para qué quiero la conciencia si es para hacer el mal, para dañar, para crear conflicto, para ser cada día más egocéntrico, más violento, más brutal? Luego, le tengo que estar agradecido a ese virus creador de conciencia si es para algo provechoso, pero si no, es mejor, te lo digo, ser un canto rodado en el camino. Nos acercamos un poco al tiempo que te había solicitado. Eh, Quedé con muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, en los libros que me van a llegar pronto, espero aclararlas y seguir aprendiendo de tus enseñanzas. ¿Nos Seguro, regalarías unos seguro que minutos no de de mis alguna... enseñanzas, pero de la enseñanza en general, que si practicas, si hay motivación, como siento contigo esta comunicación, pues seguro que iremos siempre hacia adelante. Me gusta decir, vamos a ir aunque no lleguemos, pero por lo menos vamos, ¿eh? Vamos a ir aunque no lleguemos, exactamente. Te hago una última solicitud. ¿Nos regalarías una meditación de unos minutos? Que, Sí, pues que una siga el equilibrio meditación, del sí, funambulista, por ejemplo. muy simple al alcance de todas las personas. Le llamo la meditación universal. Todos somos seres respirantes. Hay millones, millones, trillones de criaturas respirantes. La respiración la podemos convertir en una preciosa herramienta de lucidez, de concentración, de sosiego, de introspección. Respiremos con toda naturalidad. No se trata ahora de un ejercicio respiratorio. Desconectemos la mente de todo y conectémosla con la respiración, conectémosla con el proceso de la respiración. Libres de ideas, de pasado, de futuro, aquí y ahora, siente, vive, experimenta
la respiración. El aire viene, inhalación, el aire parte, exhalación. Y nos convertimos en los observadores y experimentadores del proceso de la respiración, atentos y calmos, alertas y serenos. El aire viene, el aire parte, el aire viene, el aire parte, y soy el testigo y el experimentador de la respiración. Podemos practicar este ejercicio todos los días, unos minutos, y nos vendrá muy bien. Incluso las personas que no practiquen asiduamente, les recomiendo que unos minutos conecten con su respiración, que no olvidemos es el sustento de la vida. Muchas gracias, Ramiro, por todo el tiempo Muchísimas dado gracias. y el conocimiento entregado. Muchas Espero gracias. verte en algún minuto en persona, si es que llego a viajar para allá. Seguro. Cuando Mu- vengas nos veremos. Muchas gracias. Que Pues estés muy nada, bien. muchas gracias Cuídate a harto. ti y un abrazo para todas las personas que nos vean, ¿eh? Ya. Chao, chao. Chao, gracias.